Listo, ya. Hoy vamos a tratar un tema muy especial con la ansiedad y es la relación de la ansiedad y la familia. Hoy tenemos una gran invitada y es mi hija, Ana María, y ella también nos va a compartir cómo fue la relación de la ansiedad desde el punto de vista de ella como hija, como familiar hacia mí. Entonces, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hija. ¿Qué pasó? No, hágale, continúe que va bien. ¿Sí? Sí, Ah, es que bueno. parece una presentadora. Pues, ¿qué hago? No sé. Yo me siento bien así. Hágale. Bueno, hijita, bienvenida a este video y quiero que me cuente cuál fue su percepción cuando yo empecé. Ay, mami, es que me dio risa. ¿Parezco una entrevistadora? Algo así. Ay, No, hábleme normal. Entonces, a ver, me ubico así. No, pues hábleme normal, a ver. Entonces ya me siento como de presentadora. Corte. Lo está haciendo bien, Pero hágale. Bueno, hijita, está cordialmente invitada a este video. Entonces, cuénteme cómo fue su percepción cuando yo le empecé a comunicar que me habían dicho los médicos, o bueno, que me habían dado como un diagnóstico de ansiedad. Entonces, ¿qué pensó? ¿Cómo fue su visión inicialmente? A ver, bueno, yo lo que de verdad recuerdo fue cuando estábamos allá en el apartamento en Santa Marta, cuando fue el paseo, hace varios años. Y yo recuerdo que por las tardes su merced decía que tenía como que le daba, sí, ansiedad. Sí. Pero el tema es que uno lo ve, o sea, yo lo veía como cuando uno dice, ay, tengo nervios, sí, o sea, como que algo, digamos que uno se va a presentar en algún lugar o algo así, uno dice, ay, tengo nervios, pero como algo muy superficial, la verdad. O sea, todo el tiempo fue como algo así, pero yo no entendía muy bien y tampoco no lo veía de importancia. Como que no trascendí en eso. Sí. Luego, pues, informamos aquí a la gente y es que yo durante muchos años viví en Barranquilla. Mi mamá vive en Bogotá, nosotras estábamos lejos y nos encontramos fue en Santa Marta para un paseo familiar, que fue cuando tuvo mamá lo del el primer como susto de lo de ansiedad y donde se le despertó, ¿cómo es que se llama eso? ¿La glándula? La amígdala. Es una amígdala que se encuentra ubicada en el cerebro, en la parte primitiva, y esa amígdala quedó encendida. Entonces, o sea, sí, claro, o sea, se empiezan a tener esos sustos, como esos miedos, ¿sí? Esos miedos y se repiten día tras día, pero entonces es esa sensación de nerviosismo permanente. Exacto, entonces yo recuerdo que en ese viaje fue cuando, o sea, empezó como esa cuestión que mamá decía, me siento nerviosa, pero en realidad no se hablaba de ansiedad, porque en ese momento ni siquiera se decía esa palabra. O sea, esa palabra ni existía en nuestro léxico. No, sí, en nuestro léxico no. Pues uno conoce la palabra ansiedad, pues digámoslo así en el diccionario, pero no se entiende. Sí, no se asocia. No se asocia a la sintomatología que se tiene tanto desde el punto de vista físico, mental y emocional. Entonces, no se piensa de que me está sucediendo, sino que eso le va a pasar a los demás. Sí, pero como tal, nosotros ni siquiera pensábamos que era ansiedad, o sea, lo único que lo que entendíamos y que su merced expresaba era que se sentía nerviosa, como si algo fuera a pasar, o sea, mamá explicaba eso, siento como que algo me va a pasar, algo va a suceder y uno dice como ¿qué? Y yo en un punto yo hasta con lo que yo soy toda así como mística y ese tipo de cosas y yo dije, ay, de pronto mi mamá está presintiendo algo, energéticamente está pasando. Sí. De verdad yo sí pensaba eso, pero ya después como fue constante, uno dice como, bueno, ¿qué pasó? Luego después yo me fui para Barranquilla, mi mamá se volvió para acá, para la casa, bueno, que de hecho no estaban viviendo en esta casa, estaban viviendo en el apartamento. Y mi mamá persistió con el tema de lo de la ansiedad, o sea, lo del nerviosismo, todo el tiempo lo del nerviosismo. Y yo recuerdo que pues mi mamá dijo lo de la ansiedad que tenía ansiedad, pero es que de verdad
pues para mí fue como agua, como si nada, porque pues yo no lo vi como algo, no sé, yo no lo vi como que fuera un problema, la verdad. Es más, realmente pues mi familia ni siquiera pensaba que pues era como el inicio de un proceso pues bien complejo en mi vida, y pues mucho menos yo. Entonces, para todos la palabra ansiedad pues ajeno a cómo explicar, a que iba a haber un cambio, ¿sí? en mi vida, y que pues que sí, es como decir, no, se tiene aquí como una raspadura y listo. Y sí, ya. como algo así. Sí. O sea, como algo superficial. Yo la verdad, yo no le paré muchas bolas. Y realmente eso es lo que pasa en una persona que tiene ansiedad. Al principio está confundida, no entiende qué es lo que tiene, percibe, bueno, las cosas que sí, efectivamente me está pasando a mí. Entonces hay una confusión. Sí, entonces realmente mira que por eso quisimos como enfocarnos en que este video fuera de apoyo no solo para la persona que tiene ansiedad, sino también para la familia. Y que cuando se inicia un proceso de ansiedad, la familia comprenda qué malestares tiene la persona desde el punto de vista físico, mental y emocional. Entonces, que se empapen, que se documenten. Y mire que no solamente en este tipo de condición, en muchas enfermedades que no se entienden. Y han salido muchas fundaciones, muchos propósitos alrededor de enfermedades que generan una enseñanza y que sirven, da como ese ahínco, ese pie para poder documentar e informar a otras personas, pues para que también se enteren y comprendan qué es la ansiedad o cuál es la enfermedad que están viviendo, y pues que salgan adelante, ¿sí? Básicamente pues eso. yo pienso que normalmente cuando llega una enfermedad, cualquiera que sea, a cualquier integrante de la casa, como quien dice, lo coge a uno con los calzones, a toda la familia abajo, porque en realidad existe un desconocimiento absolutamente de todo referente a la enfermedad que sea. En este caso, la condición, que a mi mamá no le gusta llamar como enfermedad, sino la condición, fue para nosotros la ansiedad. Yo lo que percibía es que mamá, bueno, es que hay que ir un poquito más atrás, porque resulta que yo sentí, o mejor dicho, empecemos desde el inicio. Yo tengo 21 años y mi mamá, no mentiras, tengo 21 años. En ese entonces. En ese entonces yo tenía 21 años y mi mamá quedó embarazada, ¿sí? Quedó embarazada de mi hermana, y a raíz del embarazo de mi hermana, mi mamá cambió mucho, que eso se le llama depresión postparto, ¿no? O algo así. Sí. Yo sentí que mi mamá como que entró en un proceso de depresión postparto, pero no sabía si era fuerte o no. La cuestión es que mi mamá estaba muy sensible, porque antes del embarazo yo siempre la había percibido a ella como muy rígida, muy estricta, muy apática a ciertos temas, como más sensibles. Yo siempre la percibí a su merced así, como muy apática a temas de sensibilidad, de lo que le decía de los chakras, de la energía, cosas que yo estaba aprendiendo, o cosas sensibles como, no sé, como el beso, como el abrazo, como cierto tipo de expresiones así, y yo siempre la sentía a su merced supremamente apática. Después, cuando mi mamá tuvo a mi hermana, después de tenerla, ahí es cuando ella empezó un proceso más sensible. Cuando ella pasaron los años y fue ese viaje, y mi hermana tenía como, ¿cuánto? Como unos 5 años. Sí, tenía como 5 años, sí. Sí, más o menos. Exacto. Y mi mamá se le activó la glándula de lo de la ansiedad. Pues yo lo que pensé es que estaba a flor de piel, o sea, como que todavía ese proceso de maternidad nuevo para ella, porque mi mamá tuvo a mi hermana cuando tenía 39 años. 38. Eso. Entonces mi mamá, después de muchísimos años, volvía a ser madre, después de 21 años prácticamente. Entonces yo pensaba para mí que era que su merced todavía estaba como en ese proceso de flor de piel. Yo dije, de pronto mi mamá se está reencontrando otra vez con ella. Además, porque mi mamá durante muchos años trabajó en una empresa, durante 22 años, en una universidad, en el área financiera. Y
O sea, yo creo que mi mamá se encerró tanto, tanto en el trabajo, como que el trabajo lo encierra a uno en una rutina, en un tiempo, en unas cosas, que ya cuando mi mamá salió de esa rutina y tuvo tiempo de sí misma, o sea, tuvo tiempo para estar con su merced, para conocer a su hija, para conocerse, para hacer otras cosas que no están necesariamente impuestas por la rutina de un trabajo, pues ahí fue que yo dije, mi mamá está en un proceso de autoconocimiento. Eso fue lo que yo entendí. Sí. Y yo por eso lo asociaba que la ansiedad o los nervios que le daba a su merced era por ese proceso que su merced estaba teniendo de conocimiento de sí misma, no por algo más grave que eso. Sí, pues realmente pues es una etapa que pues más adelante pues les contaré y bueno, realmente pues yo viví dos depresiones, una que fue la depresión posparto o bueno, o unas tristezas que se generan, ¿sí? Y pues ya después entendí que son cambios hormonales y pues después la depresión que se vivió pues a raíz de la ansiedad. A ver, sí, efectivamente empezaron a venir una serie de cambios en mi vida sustanciales porque pues yo estaba trabajando en una empresa, dirigía un equipo de trabajo muchos años, vinculada a una empresa donde estaba en un área financiera en la cual se requiere pues de una estructura, unos controles, ¿sí? Porque pues se maneja dinero, entonces a hoy se está haciendo algo que es totalmente, bueno, sí diferente a esa época, a lo que estaba trabajando en esa época, lo que estaba haciendo en esa época. Entonces venía, sí, con unas bases, con una estructura donde todo muy organizado, porque pues es la responsabilidad de manejar el dinero de una compañía, entonces muy organizado, muy estructurado, digámoslo así, muy cuadriculado. Y mire que... Y yo la percibía a su merced así. Sí, sí, con un conocimiento muy, muy acorde pues a lo que se estaba viviendo pues en esa época. Y sí, efectivamente esto me ha servido para organizar muchas cosas, ¿sí? Que digamos que quedan unas bases muy buenas, pero pues el cambio de vida hoy es totalmente diferente. Pues como así, espere, no entendí, o sea, que usted dice que quedan unas bases muy buenas, no entendí eso. Sí, porque pues es de la organización, de cosas que se deben manejar, le quedó eso de eso. Estructurar, sí. Le quedó eso de organización, de estructurar, de las finanzas, todo eso, de ese momento, que eso le quedó como base para hoy, para su vida. Sí, y también otra enseñanza es que el hecho de que sí, efectivamente se trabaja en una empresa, pero también se deja de pensar en uno mismo, ¿sí? Se deja uno, como que se focaliza uno también en trabajar muy, muy, meterse muy en de el lleno, objetivo de la empresa. Sí, entonces se cae en una rutina del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, el fin de semana organizar, entonces se cae en una rutina y se desvincula de ese centro. Sí, se desvincula del ser, yo me desvinculé de mí misma, entonces dejo de pensar en mí misma y son varias, es una integralidad, es como una mesa que tiene, ¿sí? Todo necesita ser integral, todo necesita ser equilibrado. Sí. Y su merced en ese momento de la vida estaba enfocada, era en otra cosa, y después cuando rompió la rutina, empezó a entender otras cosas de sí misma. Sí, y efectivamente pues hubo un vuelco total, ¿sí? Como una tormenta, y con el tiempo es cuando ya viene la calma y cuando ya empieza uno a comprender que ese pensamiento que está muy estructurado, muy rígido, no funciona. No, la vida es un equilibrio y uno lo va aprendiendo con el tiempo. Definitivamente no funciona. Uh-huh. Bueno, yo les voy a comentar digamos unos puntos que yo encontré. Bueno, el primero, el que hablamos, es que pues infórmate que la ansiedad, ¿sí? A ver, yo sé pero que es mucho, un poco... Pero también hay mucho desconocimiento ante el tema, porque volvemos al punto inicial de que uno cree, o sea, no solamente quien se informa debe ser el afectado, sino los que estamos alrededor del afectado. Y uno al buscar, o sea, no sé si es bueno o es malo en un punto, porque el internet está lleno de cosas que son ciertas, de personas que de verdad tienen información y que no la quieren aportar, y hay otras personas que hablan porque sí, ¿sí?
Y cuando uno busca el tema de la ansiedad es un tema muy ambiguo, ¿sí? O sea, tiene demasiadas formas de ver la ansiedad y no se trata como un tema o como, o sea, ¿cómo explicarlo? Como, o sea, yo percibí que cuando uno busca de la ansiedad, uno busca como una condición emocional. ¿Sí? Sí, Pero no lo ve como no. algo físico, o sea, no lo ve como que es algo físico. Entonces, por eso se vuelve ambiguo, porque hace parte de la emoción, de algo del pensamiento y ya, y como queda en lo etéreo, ¿sí? No es algo tangible, como decir un cáncer o algo así. Pues a ver, básicamente pues el tema relacionado con la ansiedad sí es un tema integral. Eso sí es un tema integral que empieza desde el punto de vista físico o que empieza desde el punto de vista mental o que empieza desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Entonces sí es un tema integral. Al principio queda uno como confundido porque algunos autores que tratan temas de ansiedad dicen que no se cura la ansiedad, ¿sí? Y hay otros que dicen que sí se cura la ansiedad, ¿sí? Entonces, la ansiedad llega a nuestra vida, ¿sí? Como una nueva condición para empezar a vivir de una manera diferente, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo en este momento no está siendo de bienestar para nuestra vida y estamos haciendo algo mal que por eso está llegando la ansiedad a nuestra vida. Entonces es un cambio de vida, es un cambio de pensamiento, es un cambio donde el cuerpo, desde cualquier punto de vista, ¿sí? Cuerpo físico, cuerpo mental, le está diciendo a la puerta, toc, 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 ya es hora de que cambie. De hecho, eso es algo que hemos aprendido con el tiempo, pero yo lo he aprendido también porque mi mamá ha profundizado más en el tema. Y aunque aquí nos vamos por otro lado, pero como es importante tocar eso, y es que las enfermedades surgen por temas físicos también de alimentación o del medio ambiente, pero también otra parte surge por temas emocionales, o sea, como nosotros llevemos procesos emocionales o psicológicos, de esa manera afecta ciertas partes del cuerpo. Así que la enfermedad, lo que hemos aprendido es que siempre habla, o sea, habla de algo que está pasando internamente y que se refleja en el cuerpo. Por ahí dicen, como es arriba, es abajo, es el equilibrio de la vida, o sea, como es afuera, es adentro, ¿no? Y es como eso. Entonces, sí, bueno, hay otro punto bien importante y es que, bueno, después de pasar el proceso ya de entender que se tiene la ansiedad, como conocer la ansiedad, sí llega uno a un punto en que, a ver, entre conocer que tiene ansiedad y ya como pasar a ir al psicólogo es comprender. Una cosa es que yo entienda y otra cosa es que yo lo comprenda, ¿sí? Entonces, ok, tengo conocimiento de que tengo la condición de ansiedad y lo otro es comprender y aceptar. Eso sí que es un paso pero importante en la vida de uno, de aceptar que se tiene esa nueva condición de ansiedad, ¿sí? Es interiorizar, es también, aceptar que se tiene esa nueva condición. No es un proceso fácil, pero es algo muy importante para lograr disminuir, bajar esos niveles físicos de ansiedad que se tiene. por ejemplo, también con lo que su merced dice, me hace pensar en que uno también acepta la condición del familiar. Sí, O sea, porque su merced tiene un proceso para aceptar que tiene la condición, ¿no? Pero en este caso, por decirlo así, no, uno como familiar acepta ciertos, sí, o sea, acepta primero que la persona o el individuo, en este caso mi mamá, tiene la condición, ¿sí? Pero también aceptar eso significa aceptar otros cambios o nuevos hábitos. Por ejemplo, digamos, cuando la persona tiene ansiedad, que eso yo no lo sabía, no, ni mi mamá ni yo lo sabíamos, es que eso hay una conexión que su merced explica del cerebro al estómago, a los intestinos. Toda persona que tiene ansiedad tiene ganas de ir al baño, o sea, le da diarrea, le da
Sí, diarrea, Es le que- da malestar de estómago. Sí. Pero, espere. Ujú. Pero al punto que quiero llegar. ¿Qué sucede? Que uno, por ejemplo, en este caso con mi mamá, tocaba mirar que cuando se salía de la casa, ella tenía que tener ciertos lugares para ir al baño. Eso significa que algo que podía ser un paseo de no sé cuántas horas en un carro o ciertas cosas que veníamos acostumbrados como con cierta alimentación, por decirlo así. Y al aceptar que hay una nueva condición en la casa, uno acepta que hay nuevos cambios de hábitos, tanto de rutinas como de alimentación, o por ejemplo, como lo que digo, lo del paseo. O sea, por ejemplo, mi mamá todo el tiempo decía, ya, tengo que ir al baño, y es que ya era ya. Entonces todos es un proceso de aceptación, como Sí, decir, y ya, de- o sea, y de sí, entender, de entender, exacto, sí, de entender y de- decir, mi mamá, o sea, no ella acepta de una manera y nosotros aceptamos la nueva rutina de otra manera. Sí, y entender que como familia es entender que qué es lo que está viviendo la persona que tiene ansiedad. Yo, Ana me hizo acordar que yo les decía, y qué pena con ustedes, siendo mi Sí, hija, sí. siendo mi esposo, siendo mis hijas, ¿sí? Y con todo el mundo con se todos, excusaba, con todos. Y yo les decía, mire, por favor, ténganme paciencia. Por favor, ténganme paciencia, qué pena con Es ustedes. más, Tengo que parar. Es más, hasta con situaciones sociales, o sea, por ejemplo, digamos, no sé, que estábamos en la calle o algo pasaba, que uno se encuentra con gente, no sé, ciertas situaciones sociales, sí, o como por ejemplo cuando fue lo de esta cosa de política, ¿sí se acuerda? Y por ejemplo, digamos, o sea, la cuestión es que mi mamá decía, tengo ansiedad, ténganme paciencia, y pues como que la gente dice, bueno, sí, tiene ansiedad, como que todo el mundo sí, está bien, tienes ansiedad, pero nadie entiende qué es la ansiedad. O sea, es que eso es lo que yo digo, es demasiado ambigua la palabra, como, ay, está ansiosa, o sea, está nerviosa ya. Sí, es algo así por el estilo. Pero mi mamá todo el tiempo decía, téngame paciencia, qué pena con ustedes que tengo ansiedad. Y nadie entiende en sí qué es la ansiedad, es muy jodido. Sí, entonces, mire, que por eso es que hoy decidimos hacer este ejercicio como familia y como la persona que vive la condición, para que sea una integralidad, ¿sí? De bienestar y de decir, bueno, entendamos también a esa persona que está iniciando un proceso o que está atravesando ese proceso de ansiedad. O también que la persona que está atravesando ese proceso, como tiene también, o sea, tiene que lidiar con dos cosas o con tres, con lo físico, con lo emocional y con lo mental, pero a su vez esa persona también tiene que entender nuestro proceso desde nuestro punto de vista, o sea, es viceversa. Tal como yo empiezo a moldarme y a entender a mi madre también debe entender nuestros procesos como para nosotros, cómo es acoplarnos a eso. Mire, aquí en este punto de como de superar el estigma de la enfermedad mental, sí, es una condición que se está viviendo. Entonces, alguien de mi familia estaba preocupado por mí porque decía que yo podría tener problemas mentales. ¿Quién? No, ahorita no quiero decir. Entonces, Pero dígame a mí antes. ay, Ana, estábamos grabando bien. Sí, por eso, pero dígame. No. Bueno, entonces alguien, pues digamos que lo entiendo, pues desde la ignorancia, ¿cierto? Desde la escasez de conocimiento, de enterarse bien, de estar preparado cómo se puede tratar o de qué trata la ansiedad. Se puede llegar a pensar que esta persona está iniciando unos procesos de enfermedades mentales, ¿cierto? Y Eso asusta. Sí, y pues eso asusta, pero mire que eso fue una de las cosas que yo estaba convencida de que no era una situación que meramente mental, que me dijera, Diana se está volviendo loca. No. Pero más lo sentía, era más de tipo emocional, sí, ¿cierto? yo lo siento, más de tipo sí. emocional, aunque los pensamientos nos llevan a las emociones y las emociones nos llevan a la ¿Acción? a la A la acción. sí, a la acción o a la parte física, la sintomatología física, ¿sí? Entonces, hay dos estigmas acá. Uno es que la persona que está teniendo ansiedad
está ya teniendo problemas mentales. Y dos, hay otro estigma, y es que, bueno, que ya les hablaré un poquito más adelante, es sobre poder ir al psicólogo, ¿sí? O ir al psiquiatra especialmente. De hecho, nosotros no habíamos planteado ir al psiquiatra. No. No, eso ni se planteó. Es que es más, a mí ni se me ocurrió. No, realmente a mí tampoco. Cuando mi mamá me dijo que había ido al psiquiatra, yo la verdad, yo sí quedé en shock. Pero antes de ir al psiquiatra, o sea, que ni siquiera yo me lo había planteado en la cabeza, yo le decía a mi mamá, vaya al psicólogo, apóyese de un psicólogo, porque yo siempre pensé que eso era algo emocional, o sea, que yo sentía que era como una especie de depresión. Sí, bueno, yo les voy a hablar también de situaciones de estigmatización, y es que las personas que tienen condición de ansiedad tienden a esconder que tienen ansiedad. En mi caso, ¿qué pasó? Yo escondía la ansiedad porque yo inicialmente lo asociaba o me daba vergüenza el que la gente pensara que yo no era agradecida, ¿sí? Y que yo estaba en unas condiciones de vida en las cuales no tendría por qué sentir ello. Sí, no estoy bien, tengo una buena casa, mi familia, tengo un buen esposo, no tengo conflictos, sí, mis hermanos. Entonces, aparentemente yo tenía pena de decir que no tenía ansiedad, y que pues que yo lo asociaba en que yo no estaba agradecida. Pero yo por lo menos eso era lo que le estaba diciendo ahora. Yo nunca entendí eso, o sea, el hecho... Yo lo percibo de otra manera, o sea, como que mire cómo son las visiones, mire cómo son las percepciones. Entonces, yo lo sentía así, y ahora... Sí, o sea, yo ni siquiera pensé que tuviera que ver con agradecimiento, sino con una cuestión emocional de que mamá se estaba encontrando consigo misma. Yo siempre lo vi desde ese punto de vista, para mí fue así. Sí, como que yo dije, mamá se está encontrando consigo misma, y mire que sí fue así. O sea, en conclusión sí fue así. Sí fue así, o sea, realmente sí fue así. Sí. En conclusión, pero mire que siempre pasaron años. Exacto. ¿Cierto? Mire, hay una de las situaciones que también se presenta con esto de estigmatización de la ansiedad, y es que, o sea, da pena y da ese miedo a ser juzgados de ansiedad. Pero también sabe que da pena, qué pena que la interrumpa. Da pena que también, desde mi punto de vista, mamá se excusará todo el tiempo. No es la palabra, no es excusar. Sí. ¿Sí? Sí, No, claro. no sé si se excusar, la verdad. Porque mi mamá estaba con la gente y decía, es que disculpes que tengo ansiedad, como para que la entiendan. O sea, mi mamá busca de una u otra manera humilde, por decirlo así, o sea, porque para decirlo, qué pena tengo ansiedad, pues no cualquiera lo dice, empecemos por ahí. No. Pero... o sea, como también desde buscar, yo siento que su merced buscaba como un punto de empatía en la gente, o sea, como, oiga, téngame paciencia, todo bien, ¿sí? Algo así. Sí, pero mire que pasó tiempo para que yo pudiera pasar eso. Sí, para que yo dijera, tengo ansiedad. Exacto. No me fue fácil. Exacto. No me fue fácil, y todo el tiempo escondía el tema de la ansiedad. Exacto. Entonces uno como hijo, por lo menos en mi caso, eso se crece. Ajá, y uno como, en el caso de uno como hijo, el hecho de que la mamá de uno esté diciendo qué pena tengo ansiedad, uno dice como, oye, sí, o sea, como que uno dice, fue madre, pues sí, está bien, tiene ansiedad, pero no todo el mundo tiene por qué enterarse. Pero mire cómo son dos puntos de vista, porque a la final yo entiendo hoy que también es su manera ella de subsistir, o sea, como de llevar la fiesta de una u otra manera tranquila, como diciendo, oiga, todo bien, hermano, sí. Yo lo siento así a hoy, ¿no? Pero también esa cuestión de que su merced todo el tiempo estuviera recalcando eso, pues para mí, en un punto yo dije como, es un poco está incómodo. Sí, mire, a ver, pasé por un proceso en el cual tapaba la ansiedad, ¿sí? Y mis hermanos medio como que sabían algo de que yo tenía ansiedad, pero no cuál era la profundidad, y lejos de imaginar que quería botarme, que no quería vivir, todo el tiempo escondiendo, porque como que
como que me saturaba, me cansaba el hecho de que la gente me viera nerviosa. Entonces, ¿qué hacía? Me escudaba, ¿cierto? O me excusaba, ¿sí? En decir, qué pena, un momentico, se me quedaron las llaves, ay, qué pena, se me quedó el celular, pero era para tener esos espacios para poderme dirigir al baño, porque lo que es la parte física, sí, las necesidades primarias. Eso es inmediato, sí, eso es inmediato. Eso se activa. Sí, si usted tiene ganas de ir al baño es que es ya. Ya o ya. Entonces, habían reuniones, yo tenía amistades acá en mi casa de gente que conozco desde hace mucho tiempo, y entonces, no, qué pena, un momentico. Sí, y en reuniones, incómodo. Por ejemplo, como las novenas navideñas, ¿sí? Sí, ¿verdad? No, yo de ver toda esta cantidad de gente y por decir, nosotros sentados aquí en este sofá y que a mí me tocara la mitad, uy, para mí era tortura. Entonces yo me paraba, iba y tomaba agua, o sea, son acciones que el cuerpo, ¿sí? O que nuestra mente, o sea, es un acto de defensa. Sí, es un acto de que cuando se siente miedo, hay dos acciones que inicialmente la parte primaria se activa, bien sea de huida o bien sea de congelamiento. Entonces, mi caso es de huida, ¿cierto? Entonces, sí. Pueda que yo no huyera como tal del sitio, pero yo sí me ubicaba en unos forma puntos. De escape, tiene su forma de escape. Sí, tengo mi forma de escape. Puede ser sutil, pero existe. Sí, entonces me ubicaba en unos sitios estratégicos, bien sea para poder ir al baño rápidamente o en la puerta, que estuviera entreabierta, que me entrara aire. Qué fuerte eso. Sí, o sea, vivir en función de eso se me hace muy fuerte. Y o sea, todo el tiempo estar maquinando, o sea, uy, se me hace muy fuerte. Sí, la parte mental, la parte cerebral se activa. Y mire que no es que me haya dado cuenta de eso a hoy que estamos haciendo este video, sino que en lo que he leído en las investigaciones, a ver cómo explicarles, la ansiedad hace que se genere la creatividad del 0 al 1000%. ¿Sí? O sea, la creatividad se incrementa, pero hay que canalizarla bien. Es lógico. ¿Cierto? Entonces, como yo les comenté en el video pasado, yo ingeniaba ya una estructura que cuando yo salía, bueno, venga a ver dónde hay baño, yo miraba la aplicación de mi celular, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, venga a ver dónde hay un restaurante, dónde hay una estación de gasolina. Entonces, y a la final uno como familia también vive eso. Sí. Uno como familia también vive eso. Digamos que desde mi punto yo lo viví lejos, porque yo venía aquí cada vacación. O sea, yo cada año yo venía aquí a la casa y yo duraba 2 meses acá. Entonces, como entendía la dinámica cuando venía aquí a la casa, pero también por teléfono todos los días, cierto que nosotras sí, a veces hasta 2 veces al día nos llamábamos. Y lo que ella estaba viviendo me lo transmitía a mí de esa manera. Sí. Entonces, bueno, importante es que tanto a la persona que tiene la condición de ansiedad como los familiares entiendan que es una nueva condición que tiene esa persona, que es de una manera integral, que debe ser abordada o tratada desde varios puntos de vista, ¿sí? Que a hoy, ¿cómo explicarles? Como por la nueva sociedad, como está avanzando, como se exigen los nuevos trabajos, que rápidamente, que no queda el tiempo, que se levanta uno y es que ni siquiera hay una conexión consigo mismo, con el soy yo, o también con nuestro ser superior, de dar así sea 1 minuto de agradecimiento. Entonces, claro, entra en esa velocidad de que no, ya son las 5 de la mañana, parémonos rápido, hay que alistarnos, que el almuerzo, que el desayuno, aliste loncheras, que lleve los niños al colegio. O sea, nosotros entramos en un ritmo de automatización,
pero es una cosa impresionante. Entonces no nos damos ese tiempo para nosotros mismos de entrar en ese estado de conciencia, ¿sí? Es más, es tan rápida el actuar de nosotros que a hoy no nos acordamos ni siquiera qué fue lo que almorzamos ayer. Suele pasar, es sí. que es una cosa impresionante. Entonces, si bien es cierto que a hoy, como se vive tanto o ha aumentado mucho los casos de ansiedad, se debe normalizar. Uy, ¿sí? eso es algo importante de hablar en el sentido de que, por ejemplo, antes, o sea, al inicio nosotras escuchábamos como que su merced tenía ansiedad y la veíamos como el punto en el mapa, o sea, sí, la única. Pero en realidad hay múltiples casos de ansiedad. Hay un montón. Sí, O sea, bueno, ¿porque usted no ha percibido eso? en el caso mío fue ansiedad nerviosa. Sí, ansiedad nerviosa. O sea, fue afectado, mi sistema nervioso. Exacto. ¿Sí? Pero ahorita, O sea, mamá sí siente eso. Sí, O sea, claro. que por todo lado dice, tengo ansiedad, estoy viviendo un proceso de ansiedad. O sea, mamá no siente que, y Sí, mucha gente así dice, es. o sea, como que fue pucha, es como si se nos hubiera destapado la olla o algo así. Sí, mire, es como, a ver, se va uno enfocando y mire, yo asistía, como les comenté en el video pasado, yo asistía a unas charlas o a unos videos también, unos live del programa de Desansiedad, y a mí me impresionaba muchísimo el conocer el número de participantes que estaban en ese momento en el programa en vivo. Y comentaban, tengo ansiedad, tengo mucho tiempo llevando esta ansiedad, entonces pues mire que una de las cosas que también me motivó o nos motivó, ¿cierto? Porque mi hija me ha impulsado muchísimo de poder hacer estos videos, estas charlas, es que hay algo muy importante y es que no dejen extender estos síntomas. Uy, sí, no. Uy, no. No. Mire, no. qué locura. El médico, el psiquiatra me dijo, de por Dios, Diana, ¿cómo usted ¿Cómo hizo? duró tanto? ¿Cómo hizo? Para durar tanto. Para durar tanto tiempo con ansiedad. Es que esto es una cosa de verdad impresionante. Pero espere, antes de ir ahí, por ejemplo, o sea, cuando yo llegué de Barranquilla en unas vacaciones, mamá llegó y me dijo, estoy yendo al psiquiatra. Mi mamá estaba manejando el vehículo. Y cuando mi mamá me dijo eso, yo sentí que tragué en seco, o sea, como que yo lo vi muy fuerte, porque es que una cosa es ir al psicólogo, o sea, como que, y también ni siquiera, porque a veces el psicólogo es como, ay, está yendo al psicólogo, no Sí, se ve como algo ese de es otro salud, tema. o sea, ni siquiera se ve como algo de salud. Y llevar al nivel mayor de ir a un psiquiatra, uno lo asocia con cosas que ha visto hasta en películas, o sea, de verdad de locura extrema, de un problema mental bastante fuerte, esquizofrenia, yo qué vas a ver, o sea, uno uno ya lo relaciona con cosas muy fuertes. Sí, uno ya está relacionando patologías que no. De por sí la palabra psiquiatra asusta un montón. Cuando mi mamá me dijo eso, que estaba yendo al psiquiatra, de hecho, una prima también está yendo al psiquiatra. Y las dos me lo dijeron así, cerquita, como en el mismo mes. Pero mi prima las dos llevaban un tiempo, solamente que mi mamá eso no me lo había contado. Mi mamá eso no me lo había contado. Yo se lo conté 3 meses después de haber ido a la primera consulta. A la primera consulta. Y mi prima también me lo contó unos meses después de estar asistiendo. Y yo dije, bueno, ya se metieron porque ya ha pasado harto tiempo. Pues, ¿qué es? ¿Qué pasa? Sí, porque también hay un desconocimiento sobre eso. Y bueno, ¿y qué le dijo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el tema? Porque uno o sea, hasta el punto de desconocimiento de uno, que uno piensa en electrochoques, no sé, la naranja mecánica, yo no sé, o sea, como, sí, no sé, películas, uno se le asocia el cerebro a películas. Y cuando mi mamá me empieza a contar y luego mi mamá me dice, es que me medicaron. Cuando mamá dice me medicaron,
yo la verdad, yo sí quedé peor de fría. O sea, el psiquiatra fue una cosa y lo de que me medicaron para mí fue fuertísimo. Porque yo dije, uy, o sea, ni siquiera lo había visto hasta ese punto. De que se necesitara un psiquiatra para poder ir. Y algo que me impresionó es que el psiquiatra llegó y le dijo a mi mamá como, si la gente le duele la muela, porque es lógico, ¿no? Si la gente le duele... lógico. Sí, exacto. Si la gente le duele la muela, pues va al odontólogo. Si usted está teniendo problemas cardíacos, pues va a un médico especialista en problemas cardíacos. Si usted está teniendo problemas que están relacionados con la mente y las emociones, va al psicólogo o va al psiquiatra. Y es así, es verdad, hace parte de la higiene que hay que tener, porque es que esa es la palabra clave que yo he entendido, que es una higiene, en todo sentido hay que tener higiene, tanto espiritual, como emocional, como mental, como dental, como de optómetra, no sé, o sea, en todos los sentidos hay que tener una higiene. Y esto es una clase de higiene, o sea, esto es es un proceso de ir a un médico. Sí, mire, ese es otro de los puntos que queremos tratar acá, y es la importancia de ir al psicólogo, o sea, por lo menos más, igual o más que como cuando nos hacemos los exámenes de rigor cada año, ¿sí? Entonces, la salud mental es tan importante porque es que de acuerdo a lo que nosotros pensemos, así mismo van a ser nuestros sentimientos y así mismo va a ser nuestro actuar. Entonces, el ir al psicólogo, cuando yo fui a psicología y sentía un miedo, y es ese miedo como a revelar mis pensamientos, a revelar mis emociones, porque es ese miedo a ser juzgados, ¿sí? Y pues un psicólogo está lejos de ir a juzgar a una persona, ¿sí? Yo siempre lo he visto como algo diferente. Entonces, y mire, a ver, los psicólogos también van a psicólogo, claro, sí. Ellos mismos van como el médico que va al médico. Hija, yo no sé si usted se acuerda que decía, pero a ver, ¿cómo es que uno va a ir a un psicólogo cuando un psicólogo tiene las mismas fallas y hasta más que nosotros? Es que ese fue mi punto de vista. Pero es que hay una cosa, es que un psicólogo tiene un conocimiento, una preparación profesional. Porque es que resulta que uno tiene tan arraigadas unas creencias en las cuales cree que está haciendo lo correcto, cree que el pensamiento que tiene es el correcto y cree tener una verdad absoluta. O sea, estamos como tan ciegos, así como los caballitos, estamos mirando así tan fijamente a un punto que mire que esto o sea, yo lejos de imaginar que iba a aprender todo esto que yo les estoy transmitiendo. Sí, que les estamos transmitiendo. Entonces, pues, es ese apoyo profesional donde le brinda esa otra óptica, esa otra perspectiva de decirle, mire, usted puede hacer esto, o hacerle caer en cuenta, mire, está cometiendo un error por esto. O sea, zapatero a sus zapatos. Más no entrar a ir a juzgamientos que no, o sea. Sí, o sea, como que yo aprendí, porque para mí yo me mofaba de los psicólogos, ¿cierto? Era pura mofa. Mi mamá lo ve como desde el temor, póngale cuidado lo que su merced misma dice, como que me da miedo exponerme, ¿cierto? Como mostrar mi vulnerabilidad. En cambio, yo podía ir y hablar y hablar y hablar y hablar y me daba la misma miércoles literal, porque yo lo veía como que, ay, usted es igual a mí, usted es una persona igual a mí, y pues sencillamente, ¿qué me va a aportar? Si yo también la embarro, usted la embarra, yo peco, usted peca, yo pienso mal y tengo problemas, usted también tendrá peores. Sí, yo siempre fui a juzgar directamente desde el lado de que somos tú a tú. Yo siempre, y desde chiquitica, ¿cierto? ¿Cierto? Yo siempre lo vi así. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado en mi percepción a raíz de todo esto? No solamente con mi mamá, sino en que procesos que uno ya empieza a tener en la vida. Y es que lo que dije ahorita, zapatero
a tus zapatos. O sea, el zapatero tiene una técnica, ¿sí? La técnica está dada por un estudio previo, un conocimiento previo. El psicólogo se toma el tiempo de estudiar, de leer, ¿sí? ¿De qué se trata la mente? ¿De dónde nacen ciertos comportamientos? O sea, ellos se toman el tiempo de estudiar los comportamientos del ser humano. De ahí radica la diferencia. Y mira que, a ver, nosotros, o bueno, yo, ¿cierto? Yo le decía a todo el mundo, tengo ansiedad, como para que me entendieran, ¿cierto? Comprendieran, como que se pusieran en mis zapatos que tengo ansiedad, pero realmente a fondo, pues como que son pañitos de aguas tibias, pero no tiene como ese trasfondo real de importancia de decirle a la gente tengo ansiedad, sí, porque no tiene esa preparación. Se navega en el desconocimiento. Sí, exacto, somos como un tanto ignorantes en conocer a fondo, bueno, tiene ansiedad y qué, ¿cierto? Ajá. Bueno, ¿y qué? Sí, tiene ansiedad y qué. Entonces, realmente, mire, el consejo es cuando ya se empiecen con esos síntomas, apóyense rápidamente con un profesional. Sí, y un profesional no ¿de qué? Un profesional de psiquiatría, necesariamente. Inicialmente de psicología, ¿sí? Es más, el psicólogo lo conduce a que vaya al psiquiatra dependiendo de la evaluación que tenga el psicólogo, ¿cierto? Entonces, mire, en mi caso, ¿qué pasó? Como el factor conductor para que yo llegara al psiquiatra fue a raíz de un paseo que tuve ahorita en diciembre, mejor dicho a fin de año, 1 de enero del 2023. Fue tan crítico el nerviosismo que yo tuve ese día, o sea, que mejor dicho era diarrea tras diarrea, que mi esposo como ya que se asustó. Sí, ya él llegó y dijo, no, Diana, ya no puede seguir esto así. Ya no más, ya esto no puede seguir así, y ya por favor ve al psicólogo, me decía así, al psiquiatra, perdón. Me dijo, ya por favor ve al psiquiatra, ya hay que ir a un médico. Es que eso es importante tratar o hablar de esto, y es que al principio uno lo ve como algo, como, ay sí, ya, es como algo más, como lo de la raspadura que su merced decía. Pero al ser tan insistente la situación y al ver que hasta su organismo cambia, sus hábitos cambian, o sea, al ver que ya no es solamente una cuestión mental, sino que su cuerpo está manifestando ciertas cuestiones, uno ya se empieza a asustar. Sí, claro. Y uno ya empieza a tener como esa cuestión de miedo hasta el punto de que todos te decíamos, ¿estás bien? ¿Cierto? Sí, ¿Estás sí, bien? sí. Ma, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? O sea, como que uno ya se pone, o sea, hay dos extremos, como que al principio es un importaculismo y después uno se pone como nervioso de afectarla, ¿sí? Como que hay un punto en el que uno no quiere molestarla, transgredirla y uno todo el tiempo, ma, ¿está bien? ¿Sí se siente bien? Como que hay una cuestión, todo el mundo le pregunta eso, es más, los tíos preguntan, los primos preguntan, nosotros preguntamos, es más, todavía lo preguntamos, ma, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Como que hay un nervio de que no se vaya, ahora ese nervio se pasa a nosotros en el punto de decir como no queremos afectarla porque cualquier cosa la puede activar. Y ahí empieza a haber como una prevención y hasta un susto por parte de nosotros. Sí. Bueno, entonces, para concluir este punto, quiero recalcar, acudir rápidamente a un profesional, al psicólogo. Mire, el psiquiatra que me atendió, una persona, pero de verdad, un ser muy, muy especial, porque es que se tiene esa estigmatización y el mismo médico me lo dijo. Me dijo, nosotros los psiquiatras estamos estigmatizados, hay ese tabú que el psiquiatra igual a loco, ¿sí? Exacto. Y no, eso no es así. Me acuerdo mucho que en la primera consulta que tuve con el psiquiatra, él me dijo, ustedes conocen a ustedes conocen a Egan Bernal, él es un ciclista colombiano.
Él estaba practicando, haciendo sus prácticas acá en Colombia, y este hombre, bueno, se estrelló contra un bus intermunicipal y Tuvo múltiples fracturas. Entonces, él me dijo, mire, él tuvo múltiples fracturas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pues tuvo que acudir al médico, ¿sí? Entonces, así como él tuvo múltiples fracturas y acudió al médico, pues también cuando hay fracturas emocionales, cuando hay situaciones que ya nosotros no podemos manejar por sí mismos, pues lo más sano es ir al psiquiatra, ¿sí? Entonces, saber que podemos contar con el apoyo profesional. Pero también hay un punto, y es que el psiquiatra marca una pauta de diferencia entre el psicólogo y la misma psiquiatría, que es que ya el psiquiatra es con medicamento. Sí. Y eso a uno lo asusta. Y mire que eso es por falta de conocimiento. El médico me explicó, mire, usted tiene una situación en su amígdala que quedó activa a raíz del susto que tuvo, es decir, que quedó en estado de alerta. ¿Qué pasó? Yo todo el tiempo sentía miedo, todo el tiempo, de hacer la fila, de salir a la portería, de atender clientes, de salir a pasear, de ir a visitar familiares, sentía miedo por todo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo le decía al psiquiatra, le decía, mire, yo tengo un miedo que es inexplicable, porque yo me hago el ejercicio. Y yo le decía tanto al psicólogo como al psiquiatra, yo le decía, mire, yo me hago el ejercicio, mire, conscientemente no estoy en peligro, ¿sí? Si yo estoy en un parque, mire, no me está pasando nada, nadie me está atacando, ¿sí? Entonces, y su merced lo manifestaba, su merced no lo contaba. Entonces, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo ese nerviosismo? Entonces el médico me dijo, mire, usted quedó con esa amígdala encendida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar para que esa amígdala quede nuevamente en un estado en el cual, cuando sea situación, sí, cuando sea necesario y cuando sea situación de miedo, pues entonces se active. Exacto. ¿Cierto? O sea, hay algo lógico, ya Sí. Sí, no se navega en la nada, sino hay algo lógico, algo tangible. Y desde ahí se puede empezar a trabajar y se sabe qué medicamento va a ese punto en específico. Sí, entonces, sí, efectivamente, la toma de medicamentos al principio fueron complejos, pero, o sea, tanto, ¿cómo explicarles? Físicamente complejos porque me caían pesados, me generaban al principio sueño, por la noche no dormía. O sea, dormía en el día y en la noche estaba... Pero ¿qué fue lo lindo de todo este proceso? Que yo iba enfocada. Ya ahí en ese momento yo estaba muy enfocada, que entendiendo, comprendiendo, abrazando todo este proceso en el cual yo decía, listo, ok, estoy pasando todo esto, pero con un objetivo, que voy a estar mejor, voy a estar bien. Exacto. Mire que yo quería contar una anécdota con referente a lo que mi mamá dice que tenía miedo, porque a mí esa situación me impactó muchísimo. Mi mamá y yo nos llamábamos por videollamada, por WhatsApp, muchas veces. Dentro de esas, mi mamá tenía que ir a cortarse el cabello, a arreglarse el cabello. Y mi mamá estaba en el parque, cerca a la peluquería, y me llamaba llorando. Yo recuerdo que esa vez estaba llorando y me decía, es que tengo miedo de entrar a la peluquería. Y yo estaba tan impactada y yo decía, pero, o sea, miedo, ¿de dónde? Y mi mamá es que lo razona, que la situación es que a veces es lo gracioso o lo peor o lo inverosímil de la situación, porque mi mamá lo razona, o sea, mi mamá decía, no está pasando nada, yo sé que yo estoy bien, yo sé que nadie me está atacando. Ella lo sabía, o sea, mi mamá tenía conocimiento de que nada estaba pasando y que todo estaba en su cabeza. Es que lo gracioso, lo curioso de la situación, porque mi mamá lo tenía claro,
pero a pesar de que lo tenía claro y ella o sea, lo razonaba, mi mamá Sí. lo ponía en lógica, como esto está pasando lógicamente, nada está sucediendo, pero tengo un miedo natural en el cuerpo que no me lo puedo quitar hasta el punto de que se quedó llorando como ese día hablamos como 1 hora y media Sí. y mi mamá no entraba al salón de belleza y era algo tan simple. Entonces muchas actividades que para nosotros como familia podían ser tan simples terminaba siendo un tema complejo. Mire, es que sí, es una anécdota bien particular porque yo entré llorando a la peluquería. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Que Yo mi mamá entré- me llamó después y Yo me entré dijo, llorando a la peluquería y la señora me dijo, ¿qué tiene? Entonces, para que me bajara ese nivel de adrenalina que yo tenía en ese momento, yo le dije, mire, es que tengo demasiada ansiedad. Y entonces la señora me dijo, venga, yo le doy agüita, me acogió y me dijo, tranquila, venga, siéntese acá, me empezó a cortar el cabello, ¿cómo quiere su corte de cabello? Muy linda, me acogió muy bien. Pero mire que pero lo curioso, lo chistoso del asunto es que, claro, ella diría, pues esta señora, ¿qué le pasó? Porque entró, porque ella llega llorando así. Sí, entonces es curioso que entre uno llorando y decir, tengo ansiedad, pero hágame el favor y córteme el pelo. Entonces, ya hoy uno lo ve gracioso, pero Muchas sí, cosas eran pero fuertes, en ese sí. momento se pasó un trago Por duro. ejemplo, mire, a mí me gusta escuchar música duro, ¿cierto? Yo soy como muy bochinchera, cambambera, como dicen en la costa, y no, o sea, hasta la música era algo complejo. También cierto que yo soy de, ay, tengamos la casa llena, me gusta, yo soy de las que me fascina hasta dormir en el piso con tal de que haya gente aquí en la casa, ¿cierto, ma? Sí. Yo soy así, y mi mamá, tanta presión con tanta gente, le asusta, le incomoda. Entonces, claro, cuando nos veíamos era para festividades de diciembre, entonces ahí son novenas o son actividades, reuniones familiares que el 24 y yo, pero reunámonos todos, esa necesidad mía como hija de decir, oiga, quiero que estemos muchos, pero que prima en ese momento, prima, sí, o sea, lo que está pasando en el hogar, en nuestra base, en nuestro núcleo familiar, que es nuestra madre. Y la necesidad de ella era estar en su espacio sola de una u otra manera, o sea, no con tanta gente. Mire que en la familia empieza a surgir un miedo que efectivamente pues la consecuencia o está asociado que la depresión llega después de la ansiedad. Entonces se empieza a surgir en muchas familias miedo de que de pronto esta persona llegue a Sí. hacerse daño a sí misma, ¿sí? Llegue a suicidarse. Pero también hay que permitir que las personas que tengan condición de ansiedad tengan su espacio, ¿sí? Tengan su espacio de reflexión, tengan su espacio de tranquilidad, porque eso permite también que la persona interiorice y comprenda también en qué está fallando, ¿sí? Sin abandonar. Sí, exacto. Sin sí. abandonar la familia. Porque Exacto, sí, porque hay- es que, o sea, hay un punto de equilibrio, ¿cierto? Porque pues cuando ya se llega en un momento en que estoy apática y no quiero y no quiero y no quiero, pues entonces ahí es un ya- estado de alerta Sí, para la familia. sí, es como un fue, estado. pucha, como así que no quiere nada. Pero pues igual hay que permitir esos espacios de tranquilidad, también de entender de que pues que se quiere estar solo o sola, ¿cierto? Y que se buscan también como esos estados como de interiorización, de reflexión, de uno yo creo que se vuelve más analítico y más experto que un mismo psicólogo, ¿cierto? Entonces de entrar a analizarse, pasa uno por esos procesos de análisis de que venga a ver qué pudo haber sido y ese entrar como en esos espacios, como de permitirse esos espacios como de reflexión, oración, meditación Sí. y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy viviendo y para qué lo estoy viviendo? Ana me preguntaba,
mamá, pero o sea, ¿cuál es la diferencia entre el por qué y el para qué? Entonces, el por qué es desde ese punto de... Pero desde- espere, o sea, espere un segundo. O sea, el por qué es en cuando le pasa algo a su merced, digamos, fue pucha, se atropelló, estrelló el carro, y uno dice, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, y mi mamá dice que esto es desde un punto de vista como desde juzgamiento, Sí, como desde como el de victimización. como del juzgamiento, efectivamente. Exacto. Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué ¿Cierto? a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero Y cuando... con lo que hemos aprendido es que no se pregunta el por qué, sino para qué. O sea, no es por qué me pasó, sino para qué me está pasando esto. De pronto que te hayas atropellado y tú dices, güey, pucha, el carro se me dañó. Pero más adelante podía pasar que se podía morir alguien y entonces Dios, o no sé, dependiendo de la creencia de cada quien, pues de pronto hace que eso no haya sucedido a mayores. O sea, es para qué, el para qué, ¿no? ¿Para qué sucede? O sea, en el Tiene un puntualmente- motivo. Sí, sí, hay una razón, ¿cierto? Hay una razón Y esa razón muchas veces la desconocemos. Sí. Lo vemos, lo logramos ver es cuando ya ha pasado un tiempo y nos alejamos de lo que pasó, ¿cierto? Sí. Porque en el momento, en la calentura, uno no logra ver ni el por qué ni el para qué. Sí, uno no logra ver nada, nada. Y independiente de la creencia que pues que cada uno tenga, la vida tiene algo dispuesto para cada uno, ¿sí? Entonces, como les comenté al inicio del video pasado, yo lejos de imaginar que iba a estar aquí con ustedes comentando esta todas historia. estas experiencias, todas estas historias, y que pues esto sea como ese granito para poderle contribuir a otras personas que estén viviendo etapas de ansiedad o de otras situaciones. Otros procesos. Sí, otros procesos para poder ayudar y decir, porque al principio yo decía, no, soy yo la única que estoy viviendo esto. Y no, eso no es así. Con el tiempo se da cuenta que hay muchas personas que están atravesando esta situación y que pues ahí estamos para brindar un apoyo. Sí, para brindar ese conocimiento, esa preparación que nosotros hemos tenido, cómo acortar ese proceso, sí, porque pues nosotros aquí en casa, bueno, yo personalmente ya prácticamente 7 años y ya no quiero contarlos, sí, pero ahorita yo les cuento que viví 7 años, pero no me gustaría que alguno de ustedes pasaran también por esos 7 años, sí, sino que fuera un proceso en el cual, el que sea necesario, ¿cierto? Que la vida le tenga dispuesto para cada uno, pero que sea necesario y que se acorte ese espacio para un aprendizaje. O sea, para que el aprendizaje no dure tanto. Exacto, que ese aprendizaje no dure tanto, ¿cierto? Y que para mí, para mi caso, fue un aprendizaje, o sea, todo este proceso lo valoro muchísimo porque fue para amarme, ¿sí? Porque uno cree que se ama, pero resulta que no. Y eso... Resulta que no, para amarme, para aprender a decir no, para aprender a generar límites, ¿sí? Para que no transgredan, para pensar más en mí, sí, efectivamente todavía estoy en un proceso en el cual hay, como yo les digo, un área integral de bienestar. Entonces, me da pereza salir a caminar, hay que hacer el esfuerzo de salir a caminar por uno mismo, ¿sí? No es un sacrificio, no es que toca hacer el sacrificio, no. Es por uno. El sacrificio es cuando algo está como el cordero, sacrificamos el cordero, ¿cierto? Pero no, es ese esfuerzo, esa voluntad de decir es mi bienestar, es para que yo esté mejor cada día. Entonces, son procesos en los cuales, o sea, yo siempre lo he enfocado, que la ansiedad es una integralidad. ¿Sí? Que nos muestra, la ansiedad nos muestra que debemos enfocarnos desde muchos aspectos para lograr salir adelante. Mire que cuando su merced estaba hablando, yo ahorita caí en cuenta de algo, y es que así como su merced ha cambiado en sentir ese amor, en ese reconocimiento, en esa introspección de sí misma, así como su merced ha cambiado y ha crecido,
ese cambio se ve reflejado en cómo su merced se comunica a hoy con nosotros. Eso ha cambiado radicalmente. Sí. Porque digamos que antes nuestras comunicaciones, yo sentía eso, que de adolescente antes de que mi mamá viviera este proceso, las comunicaciones entre las dos eran muy superficiales. O sea, si es de hija, mamá, se comenta, bueno, cómo le fue, cuál problema tiene, sí, es como de las cosas diarias de la vida, pero desde un rango de superficialidad. Pero ahorita yo siento que como su merced se ha sumergido más en sí misma y de pronto en ese, como en ese amor propio, a su vez su forma de comunicarse con su entorno se ha transformado. Sí, y mira que ya que Ana comenta eso, efectivamente el sistema de comunicación cambia 180 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque, mira, nosotros venimos con unas enfermedades transgeneracionales, no solamente desde el punto de vista físico, ¿sí? Me explico. Que es que su mamá tiene problemas cardíacos, usted probablemente pueda tener problemas cardíacos. Que si tuvo diabetes, entonces usted muy probablemente pueda tener diabetes. O sea, la genética puede que sea así, ¿sí? Pero eso no quiere decir que 100% tenga que ser así. Tenga que ser así. Entonces, eso es como por citar un ejemplo desde el punto de vista físico, ¿sí? Pero también otro ejemplo desde el punto de vista emocional es que podemos ver a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos mayores, a nuestros abuelos, entonces quejándonos, hablando desde el victimismo, ¿sí? O sea, eso yo lo cuento más porque lo viví y lo he aprendido. Y lo he aprendido y no juzgando para nada, sino que podamos comprender y entender que así somos el reflejo de quienes nos cuidaron, podemos ser de nuestra sociedad también, de la sociedad, podemos ser reflejo también de los cuidadores, porque no necesariamente tiene que ser desde nuestros papás biológicos, sino de las personas que han sido nuestros cuidadores, nuestros papás adoptivos, ¿cierto? Entonces, claro, uno acepta esas cosas, las aprende, ¿sí? No tanto que las acepte, sino las va aprendiendo y las va llevando a la parte subconsciente. Sí, subconsciente, y lo hacemos de una manera inconsciente. Y luego se termina aceptando como una realidad. Sí, se acepta como una realidad porque pues uno lo va reflejando de una manera inconsciente, es un actuar, ¿cierto? Es un actuar que hacemos de manera ya automática, porque lo vimos en nuestros padres, ¿cierto? Entonces, nos quejamos y del victimismo, entonces pues yo viví eso. Perdón que la interrumpa. Mire, hay una situación con lo que mamá estaba diciendo. Por ejemplo, hace poco un familiar, estábamos en una reunión y decía, mi mamá murió de problemas cardíacos, mi abuela murió de problemas cardíacos, por ende yo voy a morir de problemas cardíacos, lo que su merced decía de eso que se ve en la familia y se acepta como que es algo que viene genéticamente, sí, pero también, o sea, contribuyendo a lo que su merced estaba comentando, y es que también uno lo acepta, ¿sí? Uno dice, sí, yo también acepto que como eso hace parte de mi genética, sí me puede pasar, o sea, hay un límite, puede ser que esté en la genética, pero uno dice, no, yo no acepto esto. Y energéticamente uno puede decir, y con su voz, con su palabra, y decir, yo no acepto esto. Y transformarlo de una u otra manera, ¿no? Sí, mire, o sea, lo que se acepta es que hay una genética, ¿cierto? Una genética en la familia, que digamos que en dicha familia, ¿no? Que hubo enfermedades, ¿cierto? Que hubo esas enfermedades, ¿sí? Y que está en el hijo y que estuvo en el papá y que estuvo en la abuela, ¿cierto? Pero lo que no quiero decir que no se acepta, ¿cómo explicar? Sino que se entiende, se comprende. Se entiende, se comprende, pero que ya no me va a corresponder a mí, ¿sí? Entonces uno también tiene esa potestad, ¿sí? De aceptar o no, de moldear, de comprender, pero no de decir ya no me va a corresponder a mí. Exacto, sí.
exactamente. ¿Por qué nos fuimos a ese punto? Buena pregunta. Para retomar. Porque estábamos hablando de cómo su merced... Ya se me está olvidando, ¿no les digo? Cómo su merced cambió esa comunicación con su entorno. Bueno, entonces, la invitación sobre este punto es, cambiemos esa forma de pensar, denos el permiso de abrir esas posibilidades de pensamiento, también de respetar que el otro tiene un pensamiento totalmente diferente y que no podemos ser tan centrados, tan rígidos de pensamiento, ¿sí? Como era lo que me estaba pasando a mí. Ajá. Entonces, permitirnos a pensar otras cosas, que hay mucho más por explorar, que hay mucho más por vivir, que hay mucho más por aprender, por conocer. Por ejemplo, en este caso, con relación al cambio de mi mamá, ¿sí? O sea, que tuvo la condición de ansiedad, eso la llevó a un proceso de amor propio y de conocerse y de quererse. Entonces ahí ella empezó a decir, bueno, yo como individuo siento que esto me corresponde y esto no me corresponde, ¿sí? De mi vida, de mi entorno, de mi familia, de mi genética, de lo que sea. Y desde aquí yo parto desde lo que soy yo como Diana Preciado, ¿sí? Eso es importante, que yo siento que pasó en su merced. Y con relación al amor propio, yo quisiera tratar un punto que esto yo lo escribí acá en mis notas, que a mí me impresionó mucho, y es con relación a que mi mamá no tenía amor propio. Y eso, conocerlo, una cosa es que uno lo intuya y otra cosa es que la mamá de uno se lo diga en la cara a uno como hijo. Es decir, yo no tengo amor propio. Eso es duro para uno como hijo. Es más, yo creo que de uno como hijo decirle eso al papá, también eso es duro. Sí. Pero espere. Y lo cuento por lo siguiente, porque dentro del proceso de ansiedad, de hecho cuando la vez pasada que mi mamá me lo volvió a decir, porque ya esta es la segunda vez que me lo dice, el primer día cuando estábamos grabando acá, que mi mamá estaba llorando antes o sea, le dio ganas de llorar y expresar varias cosas, y mi mamá llegó y me comentó que mamá no quería vivir. ¿Sí? Sí. Y ella, el día que a mí me dijo eso, cuando, o sea, es que siento que esto viene también desde la vez cuando su merced me llamó. ¿Se acuerda esa noche? Me dijo, hija, necesito su ayuda. Es que yo siempre le he dicho a mi mamá, le he dicho a mi madre, yo a usted la puedo amar mucho, ¿cierto? Desde chiquita siempre he dicho eso. Le he dicho a la gente, yo a usted lo puedo querer mucho, lo puedo amar mucho, todo lo que usted quiera. Pero si usted le da un dolor de estómago o le da lo que sea, yo no puedo, o sea, quitarme mis órganos para que usted le deje de doler eso, o sea, intercambiarlo, no sé cómo explicarlo, o sea, como yo no puedo transformar eso, escasamente puedo de pronto atenderla, darle una pastilla, lo que sea, pero yo no puedo transformar realmente eso. Entonces siempre yo fui como decirle eso mucho a mi mamá, como usted está así, pero yo realmente no puedo hacer nada, o sea, desde un punto de intercambio, como de seres, de intercambio de seres, como yo no me puedo cambiar por ti y tú tampoco no te puedes cambiar por mí. Y eso yo se lo expresaba mucho a mi mamá. Pasó que una vez estando yo allá en Barranquilla, mi mamá me llama como, póngale usted a las 11 de la noche, 12, 1 de la mañana. Sí, era como la 1. una. Era como la 1, era la madrugada. Y mi mamá me llamó llorando, y llegó y me dijo, hija, tengo miedo, no sé qué hacer, véngase para acá, para Bogotá, véngase para la casa, la necesito. Y yo recuerdo que esa vez yo quedé súper impactada, pero también yo sentía que tenía que continuar con mi vida, con mis cosas. Sí. O sea, que yo sentía que no podía quedarme, yo te apoyo, pero también yo tengo otra vida, yo tengo otras cosas. Y yo la amo, mi mamá sabe que yo la adoro, pero también hay un punto, un límite entre lo que se quiere a la otra persona y entre lo que soy yo con mi vida y como persona y como individuo, ¿no? Y mi realización como persona. Y recuerdo que esa vez, cuando mi mamá me llamó, yo llegué y le dije, o sea, le dije eso, yo no puedo estar allá, yo no puedo ayudarla y no puedo ir hasta Bogotá.
esa respuesta a mi mamá le impactó muchísimo, muchísimo. Y después, con el tiempo, mi mamá llegó y me dijo, hija, yo en ese momento me quería morir. Pensé en el, no sé si se puede decir esa palabra acá en YouTube. En desaparecer en este mundo. En irse para el otro lado. Y cuando ella me dijo eso, yo sentí culpabilidad como hija. Yo sentí que... Pero esto ella se viene a enterar de esto... mucho después, pero mucho después, o sea, puede ser unos 3 años, 4 años por ahí. En el momento yo sentí feo, yo sí sentí feo. Yo dije como pucha, es una cuestión dual en que uno dice, por Dios, yo te amo, quiero estar ahí contigo. Espere que está sonando la alarma. Pero hay un punto donde es como eso, o sea, te amo, pero también tengo mi espacio y tengo mi vida. Y cuando yo me entero que mi mamá me dice eso, pasados los años, sinceramente, yo me sentí como el peor ser humano de este mundo. Ay, hija. Yo me sentí como que no valía, o sea, como yo dije, pucha, yo abandoné a mi mamá, o sea, yo sentí mucho peso. Y cuando uno lo viene a ver y a reflexionar, y uno dice, madre, si ella no hubiera sido fuerte, si ella no hubiera tenido la fortaleza, ella no estaría acá con nosotros. Además, porque también me impactó de que es una hermana pequeña, ¿sí? Que una hija pequeña y que se queda sola de una u otra manera sin su figura materna. Y yo dije, o sea, cuando yo caí en cuenta de eso, de ese vacío que podía dejar mi mamá a raíz de la ansiedad, yo sentí mucho miedo. Ahí sí fue cuando yo le cogí mucho respeto al tema de la ansiedad. Ahí sí que yo dije, esto no es cualquier cosa. Ahí fue cuando algo pasó en mí. O sea, eso hizo un cambio muy fuerte dentro de mí. Y por eso yo creo que es importante decir que si usted siente, o sea, si está viviendo la ansiedad, si está viviendo otra clase de enfermedad, lo que sea, y usted siente esa necesidad de que no quiere vivir más, que lo exprese en el momento. O sea, porque hay un lapso de tiempo en que yo no sabía eso y nadie, ni el gordo, nadie sabía. Y ahí, sí, por ejemplo, nosotros tuvimos hace poco... Son muchos errores que se cometen y es bueno, o sea, porque así lo tenía que vivir y pues... este mensaje es a que si está viviendo la ansiedad, coméntelo, háblelo, y enfóquelo hacia el profesional. También, eso es cierto, o sea, enfóquelo hacia el profesional, pero también coméntelo realmente con su núcleo cercano, o sea, con las personas que usted diga, ellos son mi base y ellos son mi apoyo. Porque, por ejemplo, nosotros durante este proceso de la ansiedad de estos 7 años, nosotras conocemos un caso de una compañera de mi mamá que su hija, o sea, mi mamá duró muchos años trabajando en la universidad y tiene una compañera de trabajo. Y nosotras, o sea, yo crecí en esa universidad y la hija de esta compañera de trabajo también creció con nosotros. O sea, yo crecí con ella, yo jugaba con ella. Y un día pasó que ella se fue, ella decidió irse, o sea, la hija abandonó este plano. La hija abandonó este plano y nosotros por voluntad propia. Sí, por voluntad propia, ella lo hizo, ella se autoaniquiló y el vacío que le deja a la madre es muy fuerte, o sea, es como una incógnita de todos el por qué, y nosotros sentimos ese vacío. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible? Porque nosotros la queríamos, o sea, teníamos, aparte de una relación laboral, también había una relación de amistad fuerte que se formó con los años entre nuestras familias. Y ese vacío, cuando alguien no está porque decide irse por voluntad propia, es algo muy pesado. Así que cuando mi mamá me comentó eso, o sea, el hecho de uno aceptar o ver a uno como hijo que su padre, su madre, que son sus figuras de autoridad que desde niños, ¿sí? O sea, como su ejemplo, le digan a uno eso, a uno lo desarma por completo. Pero
yo le di gracias a Dios que mi mamá tuvo la fuerza, la valentía, por X o Y razón, porque mi mamá comentaba que solamente el hecho de tirarse ya le daba miedo, o sea, solamente sentir el vacío, el impacto, aunque fuera eso, eso es algo de Dios para nosotros, ¿no? Que nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero este mensaje es para que, por favor, independientemente de cualquier situación que usted está pasando, coméntelo, de verdad, coméntelo, porque así mismo uno puede vivir el proceso inmediatamente con la persona y apoyar a la persona. Esto es fundamental. Yo creo que un vacío así cambia a cualquiera. Bueno, si bien es cierto que así como lo expresó Ana, la familia no puede condenarse, ¿cierto? De igual manera, digámoslo así, a la situación que está viviendo la persona que tiene la ansiedad. Sí es importante un acompañamiento, ¿sí? Sí es muy importante, o sea, como comprender, no tanto ponerse en los zapatos del otro, es difícil, ¿cierto? Es muy difícil, pero sí comprender y no, o sea, no caer como en esas palabras como, ay, pero no está pasando nada, ay, pero sí está bien. O sea, como tratar de darle como esa menospresión, como esa de menor importancia de lo que la persona está viviendo, ¿sí? Pero sí darle ese acompañamiento y darle a entender que está ahí para brindarle el apoyo. Sí, exacto. Sí, brindarle el apoyo. En mi caso, yo quería que mi familia fuera mi salvavidas, ¿sí? Que me brindara, como que yo estaba buscando que la ansiedad se me quitara ¿cómo explicarles? Como con el cambio de hábitos y con el cambio de vida y con el cambio de pensamientos que tienen los demás. Es decir, yo estaba mirando desde una óptica del exterior. Entonces, sí, todos cambien todos, que yo voy a estar mejor. Y no, eso está lejos. Sí, sí, lejos. Y eso para cualquiera, y teniendo o no teniendo enfermedad. Sí. O sea, usted puede estar sano, usted puede estar bien, todo lo que quiera, pero realmente el cambio no radica en los otros, el cambio radica en uno, desde adentro, o sea, desde cómo me siento yo con relación a mi exterior y cómo me siento yo con relación a mi interior. Entonces, pues, afrontemos la situación de ansiedad con responsabilidad, ¿sí? Con la conciencia de que estamos atravesando un momento de aprendizaje. Y que no va a ser para toda la vida. Esto no va a ser para toda la vida. Esto es un proceso integral, ¿sí? Tanto para la persona en sí como para la familia, ¿sí? Que nos lleva a un entendimiento mejor, a un nuevo conocimiento. Y mira que no lo he hecho a propósito, eso va surgiendo. Ay, yo le voy diciendo a Ana, ay, mira, surgió tal y tal cosa, y le voy comentando, ¿sí? Muchos temas, se van tratando muchos temas, los debatimos, los dialogamos, los interiorizamos. Se empieza a tener o sea, como que ella va aprendiendo unas cosas y nos las comparte. Y a su vez nosotros vamos conociendo y aprendiendo otros temas y se lo compartimos, y así vamos tejiendo en familia, o sea, vamos tejiendo en comunidad sobre esta situación en específico. Algo que también quería comentar es que yo tuve hace poco un episodio de ansiedad. ¿Se acuerdan? Que en el centro comercial, cuando tuve que hacer la presentación. Sí. Que ahí fue cuando yo dije, hijo de pucha, ya lo viví yo en carne propia. Ahí, o sea, fue de un momento que yo dije, madre, esto fue que yo ni siquiera sabía que era así, pero mi mamá me dijo, eso que usted está sintiendo ahora en estos momentos, Ana María, eso es así como yo estaba todos los días a todo momento. Y mi mamá, cuando alguien se ponía nervioso o algo así, que medio expresaba lo mismo, mamá decía, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo siento. Y cuando mamá dice eso,
uno como que dice, ¿es esto? Porque la anécdota es la siguiente. Yo durante un tiempo estudié teatro y han pasado muchos años en que yo no he hecho nada de teatro. Y hace poco, hace menos de 2 meses, Sí. tuve que hacer una presentación en público. Pero lo curioso es que a mí no me da miedo hablar en público, sino que tenía que aprenderme un texto y ese texto tenía que decirlo al pie de la letra. Y como no tenía la práctica, pues eso fue lo que ¡pum!, me activó el susto al 1/1000. El poder estar fiel a ese texto y más que son presentaciones pues con hartas personas. Lo que sucedió conmigo es que empecé a sentir un vacío en el estómago muy berraco y lo chistoso de la situación es que entré 3 veces al baño. 3 veces al baño y yo estaba, estaba con diarrea, literalmente. Y yo dije, juepucha, yo le conté a mi mamá y le dije, no pude dormir, me siento nerviosa, estoy como que ya quiero que pase la situación ya, como que acabe ya para que se termine ya. Hacer así. Sí, exacto. Y entré 3 veces al baño y estoy con diarrea y mi mamá me dijo, eso que usted está pasando se llama ansiedad. O sea, no es la condición que yo la tenga todo el tiempo, pero todos en algún momento hemos tenido episodios de ansiedad. En algún momento, unos más que otros, pero en este caso mi mamá fue que se le activó la glándula por mucho tiempo. La amígdala. La amígdala es, por mucho tiempo. Y de hecho, ayer justamente estaba escuchando una entrevista de un músico. Y él comentaba que contó una experiencia. Y en la experiencia él llegó y dijo, no, pues estaba tan nervioso de presentarme, que era la primera vez que me iba a presentar, y hermano, comentó, a mí me dio unas ganas de ir al baño, yo estaba resuelto, y cuando él dijo eso, yo dije, tuvo un episodio de ansiedad, o sea, tuvo un episodio. Entonces todos los seres humanos, de una u otra manera, hemos tenido estos episodios, que uno dice, juepucha, tengo tanto nervio que se me aflojó la pasta y literalmente me voy para el baño. No. Es así. Es así. Entonces, no lo veamos como algo, o sea, ellas, o si usted lo está pasando, es porque algo físicamente quedó ahí activado, ¿sí? En el caso de mi mamá, por ejemplo. Pero todas las personas en algún momento hemos tenido ese nerviosismo, ese punto de ansiedad. Sí. No, y mire, a ver, ¿cómo explicarles? Una cosa es que, o sea, que se entre en una condición donde sea como repetitivo, ¿sí? A diario, que ya afecte nuestra vida cotidiana, ¿sí? Nuestro diario vivir. Y otra situación muy diferente es cuando ya se tiene, por ejemplo, una exposición, en el caso de Ana era una presentación teatral, o como cuando los artistas salen al escenario, todos dicen, no, es que es normal, es que cuando ya estamos previo a entrar a salir al escenario, pues se tiene ese nerviosito, ¿cierto? Pero mire que eso también se canaliza, con el tiempo se aprende a canalizar y se transforma en que haya una energía que proyecte, ¿sí? Que genere voz, que genere expresión, que entonces el hecho de tener ansiedad del todo no es malo, ¿sí? Esto no es que digan, no, es que ya tengo ansiedad y se me fregó la vida para todo. No, pero y también eso también influye por falta de preparación. También, sí. Porque yo también viví hace muchos años, ahorita que Ana me hace acordar, tuve que hacer una exposición de mi proyecto de emprendimiento de universidad en una universidad en el exterior y no tenía la suficiente preparación para hacer esa exposición y oh por Dios que entré en estado de pánico, o sea, ya a todos les pasa. Sí, o sea, ya uno entra en un estado de que, pucha, yo dije, aquí me voy a desmayar, ¿sí? Porque siente que las piernas se duermen, que la lengua se duerme, ¿cierto? Entonces, eso también influye por falta de preparación.
¿cierto? Entonces, De leer bien, de prepararse bien. Entonces ya eso no ya... estigmatizar, la cuestión no es estigmatizar, porque a la final a todos en ciertos momentos de la vida nos sucede. Y mire que eso es inherente en el ser humano, ¿cierto? Porque eso está asociado al miedo, como les explicaba hace un momento. Y todo Entonces, mundo tiene miedo. todo mundo, eso es normal, todo mundo tiene algún miedo, ¿cierto? Entonces, eso es así, inherente al ser humano. Entonces, bueno, para concluir, algo que yo quisiera concluir es que, mire, yo escribí acá que a mí me gustó, o sea, que aparte del psiquiatra o del psicólogo o los medicamentos, que algo que a mí me gustó de mi mamá es que mi mamá no solamente se quedó con eso, sino que empezó a conocer sobre neuroplasticidad, sobre las neuroemociones, sobre los chakras, sobre el reiki. O sea, mi mamá empezó a entrar en otro tipo de disciplinas u otro tipo de conocimientos que o sea, como que la llenó más, ¿sí? O sea, como que no solamente se quedó en el hecho de la enfermedad por el simple hecho de la enfermedad, sino que hay otras consecuencias que generan algo dentro de uno, bien sea físico, emocional o mental. Y ahí pues yo invitaría a la gente como para concluir que si usted está llevando un proceso, también entre en otros, o sea, no solamente vaya al médico, no solamente vaya a su psiquiatra o no solamente haga los procedimientos rigurosos que se tienen que hacer, sino que también empiece a estudiar desde el ser, o sea, esa cuestión del ser, acercarse más a Dios. Yo soy fiel creyente de que cualquier persona tenga la religión que sea, o sea, si usted cree en Buda, pues juepucha, métale la energía ahí. Si usted cree en los ángeles, métale la energía ahí. Si usted cree en Alá, métale la energía ahí. O sea, donde uno pone la fe, ahí como quien dice, donde pone el ojo, pone la bala. Así que donde usted tenga su fe, céntrese en su fe, o sea, en cuál es la fe que usted tiene, céntrese en eso, afiáncese en eso con amor y con respeto y empiece a estudiar sobre el ser, sobre ese tipo de cosas. Por ejemplo, diga algunos más, por ejemplo, de qué personas que usted ha aprendido, de Mari Cardona, de Gonzalo Gallo, quien fue padre del padre Gonzalo Gallo, de Gloria Arroyave. Bueno, hay una cantidad de mentores que tratan sobre la evolución del ser y sobre la evolución espiritual. Sí, entonces no estamos aquí hablando de religiones para nada. Eso es un tema. Eso es libre, eso allá usted. Esos son temas totalmente diferentes. Eso es de cada quien. Pero sí de lo que les decía hace un rato, de ser responsables consigo mismo. Entonces, de aprender, ¿cierto? De aprender de qué trata todo esto. O sea, que la enfermedad es más allá que la misma enfermedad. Sí, más allá, es un aprendizaje. Bueno, mi conclusión es que merece ser feliz, merece estar en bienestar, ¿sí? Yo duré mucho tiempo también dándome látigo, entonces trátese con amor, ¿sí? Sea compasivo consigo mismo, ¿sí? Trátese, háblese con cariño, porque una de las cosas que más afecta este tema de ansiedad es que uno sí que se da palo. Sí, uno se da látigo. Vida, en general, todo el mundo se da palo. Se da mucho todos nos látigo. damos palo. Sí, entonces nosotros todos venimos a ser felices. No a hacer, sino ser felices. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Estamos generando como más haciendo investigación, haciendo muchas actividades para poderles llegar a ustedes y bueno, vamos a tratar muchos más temas tanto de la ansiedad como de otro tipo de situaciones emocionales físicas también y pues si ustedes tienen alguna situación de ansiedad nos puede hacer llegar la información y contar pues, su historia. Sí, contar su historia. O sea, ustedes pueden, si quieren,
O sea, así como nosotras estamos abriendo nuestra experiencia, también ustedes pueden escribir por el correo electrónico serconscientedeti@gmail.com, pueden contarnos su historia y nosotros leerla acá, pues sin nombres dijimos, a no Sí, ser de no, que la no. persona quiera que No, se no, diga no. su nombre, Ujú. pero a la final uno puede decir soy Laura, pero ¿cuántas Lauras no hay en este mundo? Y que contemos entre todos, pues, qué son estos procesos que estamos viviendo, a la Mira, final compartirlo. y no solo si está atravesando un proceso crítico de ansiedad, sino también cuéntenos cómo ha logrado superar la ansiedad. También, eso es interesante, sí. ¿Sí? ¿Cómo ha logrado avanzar o transformarla? Y ¿Sí? también cómo su familia ha llevado esa situación, porque Mire, también hay historias de historias. Sí, para cerrar este punto, no luche contra la ansiedad, abrácela. En general con todo, ma. Y sí, En general con todo, Bueno, no luche en general con todo, ¿no? O sea, bien sea que uno tenga una condición de enfermedad o no. sí. O sea, una No situación. no luche con ella, abrácela. Muchas gracias. Chao. Chao.